Voy a continuar la siguiente vuelta, que es la número 11. Entonces aquí llegué al final de la vuelta número 10, ¿sí? Y voy a cerrar con mi punto deslizado para cerrar esta vuelta número 10. Y me voy a recorrer como todas las demás anteriores vueltas con puntos deslizados hasta llegar a este punto de aquí del abanico, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, monto y voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, así. Y voy a continuar con 2 cadenas y aquí en este donde hice el abanico, en este mismo espacio voy a hacer otros 2 macizos, porque lo que estoy haciendo ahora es ampliar este abanico para que me quede de esta forma, de 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, y me va a quedar así, un abanico de 6 macizos separados por 2 cadenas, ¿sí? Así está. Y voy a continuar con 2 cadenas. Y ahora en la vuelta anterior, en la vuelta número 10, aquí en esta parte del triángulo me quedaron 19 macizos. Entonces lo que voy a hacer en esta vuelta número 10 es a disminuir. Entonces voy a dejar pasar este primer macizo del triángulo y en el siguiente voy a ingresar mi gancho y voy a hacer el primer macizo así. Entonces lo que voy a hacer ahora es disminuir un macizo de cada lado, uno de este lado y el otro de este lado, ¿sí? Para que me queden 17 macizos. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. El 17 lo voy a tomar en esta parte, este macizo, para que me quede uno sin hacer, ¿sí? Entonces ahora van a ser disminuciones lo que voy a trabajar a partir de esta vuelta número 11. Entonces voy a disminuir un macizo de cada lado y me van a quedar 17 macizos en este primer triángulo, ¿sí? Voy a hacer ahora una cadena de separación y monto mi gancho y en esta parte aquí en medio donde está este espacio de cadena de la vuelta anterior voy a hacer un macizo y vuelvo a hacer una cadena, monto y ahora en el siguiente triángulo, que es este, voy a repetir lo que hice en este, ¿sí? Voy a comenzar con las disminuciones, voy a dejar pasar el primer macizo y en el siguiente voy a ingresar mi gancho y voy a comenzar a hacer el primer macizo y a partir de ahí tengo que hacer 17. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Para que me quede de esta forma. Entonces son, en este triángulo, 17 macizos, ¿sí? Una cadena de separación, un macizo en esta parte donde está el espacio de cadenas, una cadena de separación y otra vez 17 macizos en este otro triángulo, ¿sí? Y voy a hacer ahora 2 cadenas y aquí donde está el abanico voy a repetir este abanico que hice aquí al inicio. Voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas, dos macizos y otra vez 2 cadenas y repito 2 macizos. ¿Sí? Para que este abanico me quede así. Y así me deben de quedar estos abanicos a partir de esta vuelta número 11 en todos los espacios donde están los abanicos. Se van a agregar 2 cadenas, 2 macizos, ¿sí? Para que me quede de esta forma. Y voy a continuar con 2 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar el primer macizo y en el siguiente ingreso mi gancho y voy a hacer 17 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y aquí 17. Una cadena de separación y en este espacio de cadenas entre triángulo y triángulo voy a hacer aquí en medio un macizo, una cadena, monto, dejo pasar el primer macizo y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer 17 macizos que corresponden al siguiente triángulo. Entonces aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y
17. Una y 2 cadenas de separación, y aquí a donde van los abanicos, en esta parte voy a hacer sobre este abanico 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y agrego 2 macizos, ¿sí? Y me está quedando así. Dos cadenas de separación, voy a montar y me paso al siguiente triángulo donde voy a dejar pasar este macizo, y en el siguiente voy a ingresar el gancho para hacer el primer macizo de este triángulo, que tienen que ser 17. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena, y en este espacio entre triángulo y triángulo un macizo. Una cadena, dejo pasar este macizo y en el siguiente ingreso el gancho y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas, y aquí en el abanico son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 1 y 2. Ahí está, ¿sí? 2 cadenas, y nuevamente comienzo aquí otra vez los triángulos, dejo pasar el primero y en el segundo ingreso el gancho, y nuevamente se repite la secuencia de 17 macizos, y así se repite por toda la vuelta este proceso. Entonces aquí voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí está, una cadena, y en este espacio entre triángulo y triángulo un macizo, una cadena, y me paso al siguiente triángulo en donde voy a dejar pasar el primer macizo, y en el siguiente voy a ingresar mi gancho y voy a hacer el primer macizo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Dos cadenas, y aquí en el abanico son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, y agrego dos cadenas y agrego dos macizos. ¿Sí? Así. En esta vuelta número 11 el abanico debe de quedar así. ¿Sí? Entonces dos cadenas, me paso al siguiente triángulo, dejo pasar el primer macizo y en el siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y aquí el 17. Una cadena, en este espacio un macizo, una cadena, y paso al siguiente triángulo donde voy a repetir lo mismo. Voy a dejar pasar un macizo y en el siguiente ingreso y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16 y 17. Dos cadenas y llego al espacio del abanico donde hago 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y otra vez 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente triángulo dejo pasar el primer macizo y en el siguiente ingreso mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena y en este espacio entre triángulo y triángulo un macizo, una cadena y en el siguiente triángulo repito lo mismo. En el segundo macizo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas y aquí me toca hacer el abanico, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Dos cadenas y en el siguiente triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena, un macizo en este espacio, una cadena y me paso al siguiente triángulo para hacer
aquí el primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas, y aquí en el abanico son dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Dos cadenas, y en el siguiente triángulo otra vez aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Una cadena, y en este espacio es un macizo, una cadena, y me paso al siguiente triángulo donde voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas, y aquí dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos, dos cadenas, y aquí comienzo 1, 2,
Se me enrosca esto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena y en este espacio es un macizo, una cadena y me paso al siguiente triángulo y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas y un abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos y dos cadenas de separación. Me paso al siguiente triángulo. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ya se me acabó la hebra, déjenme anudar porque ya se me terminó el hilo. Y ya cuando se termina, estaba tejiendo con unos sobrantes, pero ya los terminé, entonces ahora sí ya voy con mi madeja nueva. Aquí voy a anudar las puntitas. Y no tengo mis tijeras aquí, pero bueno. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17. ¿Sí? Una cadena y aquí en este espacio un macizo, una cadena y en el siguiente triángulo es otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas y un abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Después son dos cadenas y en este triángulo comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena y aquí en este espacio un macizo, una cadena y en el siguiente triángulo ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas y repito aquí el abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos, dos cadenas y comienzo otra vez los 17. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17. Una cadena y en este espacio un macizo, una cadena, y en el otro triángulo comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenas y el abanico. Y dos macizos, dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos, dos cadenas, y en el siguiente triángulo otra vez me llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Una cadena, un macizo, una cadena, y en el triángulo aquí comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí ya llegué al final de la vuelta. Voy a hacer las dos cadenas y voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en la tercera cadenita que corresponde al primer macizo de esta vuelta, ¿sí? Y así concluyo la vuelta número 11. Para la siguiente vuelta vamos a iniciar la vuelta número 12. Me voy a recorrer con puntos deslizados hasta este primer espacio de cadenas entre grupos de macizos, ¿sí? Aquí en esta parte. Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un primer macizo, y voy a hacer un macizo. Ahí tengo dos cadenas de separación,
y en este mismo espacio voy a hacer 2 macizos más para que me quede mi primer abanico así, ¿sí? Y voy a hacer una cadenita de separación, monto y en este espacio voy a hacer otro abanico con 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y me va a quedar así. Ahí se ve, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, una cadena y 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y ahora voy a hacer 2 cadenas y en este triángulo voy a seguir disminuyendo, voy a dejar pasar el primero y en el siguiente voy a hacer mi primer macizo aquí. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, en esta vuelta número 12 me van a quedar en el triángulo 15 macizos, porque voy a seguir disminuyendo uno de cada lado, uno de este lado y uno de este lado del triángulo, y me van a quedar 15 macizos aquí, ¿sí? Al llegar a esta parte yo voy a hacer una cadena de separación y voy a montar el gancho, y aquí donde tengo este primer macizo, aquí a un ladito voy a hacer uno, el segundo va a ser sobre este de la vuelta anterior, ¿sí? Va a tener 2 y el tercero va a ser aquí, ¿sí? Para tener ahora 3 macizos sobre el primero de la vuelta anterior. Una cadena de separación y me paso al triángulo donde voy a continuar las disminuciones, y en este triángulo voy a repetir lo que hice aquí, ¿sí? Me deben de quedar 15 macizos. Voy a dejar pasar el primero y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 aquí, ¿sí? Y me va a quedar entonces así. Son 15 macizos en el primer triángulo, aquí una cadena de separación, 3 macizos sobre el macizo de la vuelta anterior, que es este, una cadena de separación y nuevamente 15 macizos en esta vuelta número 12, ¿sí? Y al momento de llegar a la parte de los abanicos, vamos a hacer 2 cadenas y en este primer espacio de cadenas aquí voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, así, ¿sí? Una cadena de separación y en el siguiente espacio hago otro abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos.
Entonces, en cada espacio de donde estén los abanicos, ahora voy a trabajar de esta forma en la vuelta número 12 para que me quede de esta forma, ¿sí? Aquí son 2 cadenas y ya me paso al siguiente triángulo donde continúo las disminuciones y donde me deben de quedar 15 macizos igual que en estos de aquí, ¿sí? Y este proceso se repite durante toda la vuelta. Entonces aquí voy a hacer 2, aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Una cadena de separación y llegando aquí donde está el macizo de la vuelta anterior, aquí a un ladito voy a hacer uno y sobre el macizo de esa vuelta anterior voy a hacer el segundo y a un ladito voy a hacer el tercero, así, una cadena de separación y en el siguiente triángulo continúo con las disminuciones para que me queden 15 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Y 2 cadenas de separación y ahora me tocan aquí los abanicos que se van a trabajar de la misma forma que les acabo de mostrar. Entonces, así es como vamos a trabajar la vuelta número 12 hasta terminar toda la vuelta. Nos vemos en el siguiente video.